Para esta semana, ya el tema que toca es el de aplicaciones mecánicas y de mezcla. Y la otra semana vamos a ver otros tipos de aplicaciones. Entonces, la idea es ver como en qué tipos de problemas podemos involucrar a las ecuaciones diferenciales. ¿Para qué nos sirven estas ecuaciones? Entonces, vamos a trabajar con mecánicas y de mezcla. Lo ideal es que ustedes entiendan cómo plantear eh, la ecuación diferencial junto con los datos que les dan, ¿verdad? Ya después la resolución de la ecuación que les quede, pues ya va a depender de la forma que ella tenga y así pues vamos a analizar algunos de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que tengamos. Lo principal es saber plantear el problema. Entonces, vamos a comenzar con el de aplicaciones mecánicas. Con respecto a aplicaciones mecánicas, lo que tenemos que considerar es que por lo general estos son problemas que involucran movimiento. Entonces, esto es como lo más importante. Y podemos modelar esos problemas con ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que tenemos que saber cuando estamos con problemas que involucran movimiento? Una vez les había mencionado que x de t, ¿qué va a hacer? Va a describir la posición de un objeto en un tiempo t. La primera derivada de esa función lo que va a hacer es describir la velocidad del objeto en el tiempo t. Voy a señalarlo aquí. Y la segunda derivada de la función va a describir la aceleración. Entonces, cuando leemos el problema, nada más tenemos que ir identificando si me hablan de aceleración, de velocidad o de posición. Dependiendo de las que me indiquen, así la voy a representar. Aquí, pues, por lo general se utiliza X, perdón, pero por ejemplo, si alguien quiere describir la posición como H, dependiendo del problema, pues lo hace. Si describe la posición como H en la función, pues la velocidad va a ser la primera derivada de H y la aceleración la segunda derivada de H. Entonces, todo depende de las variables que se estén utilizando. Lo importante es identificar que la posición es la función como tal, la velocidad es su primer derivada y la aceleración siempre va a ser la segunda derivada. Y como es en movimiento, pues va a depender del tiempo, o sea, de t. Entonces, t sería la variable independiente, que es la que evaluamos en las funciones. ¿Qué más tenemos que considerar para este tipo de problema? Cuando me hablen de fuerza, cuando involucramos el movimiento, lo que tengo que recordar es esta fórmula, que la fuerza que yo ejerzo sobre un objeto se calcula con la fórmula de masa del objeto por la aceleración que tiene el objeto. ¿Ok? Entonces, F es fuerza del objeto, la que se ejerce sobre él, M es masa del objeto y el A es la aceleración que presenta ese objeto. Y también en este tipo de problemas, pues se ve involucrada la gravedad del objeto. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Si estamos hablando de metros en el problema, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si vamos a utilizar pies, pues sería esta otra representación que está por acá. Entonces, dependiendo de la variable, de la unidad de medida con la que estemos trabajando, así vamos a utilizar la gravedad. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de fuerza. Cuando me hablen de peso, se representa con esta fórmula. W representa el peso del objeto, M es la masa del objeto y G es la aceleración de la gravedad. Entonces, dependiendo, de nuevo, la gravedad pues va a ser esta que tenemos por acá. Ya vamos a considerar si el objeto, por ejemplo, si va hacia arriba o hacia abajo, pues debemos considerar la gravedad ya sea positiva o negativa. Pero bueno, eso vamos a considerarlo más adelante. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Son aspectos básicos que debemos considerar. ¿Okay? Una nota que es muy importante para resolver este tipo de ejercicios y es la que tienen que tener presente. Cuando estamos trabajando con problemas de movimiento que involucren aceleración, que involucren fuerzas, la ecuación básica es que la fuerza total va a ser igual
a la suma de las fuerzas presentes. Esta es la ecuación básica que tenemos que considerar. ¿Ok? Ecuación básica. Para poder establecer la ecuación diferencial que se asocia al problema. Vamos a trabajar con eso. La fuerza total es igual a la suma de cada una de las fuerzas que están presentes. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Dice, un estanque de agua tiene 2 metros de profundidad. Entonces tenemos que ir visualizando ese problema. Estoy cerca de un estanque de agua donde su profundidad es de 2 metros. Dice que tengo una piedra de 400 gramos. Entonces, ¿esto qué representa? La De lo masa. que, exacto, es la masa del objeto. ¿Ok? Entonces, vean que ya ahí vamos a ir viendo las variables que se van involucrando. Entonces, tengo una piedra de 400 gramos. Se deja caer sin impulso. Se deja caer sin impulso desde la superficie del estanque. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, vamos a ir señalando todos esos datos que son importantes. La idea es que esa piedra tarda 1.2 segundos en llegar hasta el fondo. Entonces, ese es el tiempo que tarda en llegar hasta el fondo. Ahora, vean qué me dicen. En este tipo de problemas siempre me van a mencionar esto. Sabiendo que la resistencia del agua es proporcional a la velocidad, tengo que encontrar una fórmula para h de t, que es la altura en metros de la piedra, sobre el fondo del estanque a los 3 segundos. Vean que esto es lo que me está pidiendo el ejercicio. Encontrar una fórmula para h de t. H de t, ¿a qué representaba? Algo que no tenía derivada. Posición. La posición que va a tener ese objeto. En este caso, SH, vean que es la altura. H de t es la altura en metros de la piedra sobre el fondo del estanque a los 3 segundos. Esta función me va a permitir a mí determinar cuál es la altura a cierto tiempo después de que fue lanzada esa piedra. Entonces, ¿sí van entendiendo qué me pide este problema? Sí, ahí va claro. Ok, entonces, eso es lo que me pide. H de t, o sea, la fórmula. Y también me pide calcular la velocidad límite que va a tener esa piedra. Entonces, solución. ¿Qué es lo que me piden? Una fórmula para h de t, y h de t es la altura de la piedra al tiempo t. Eso es lo que me pide. Y después de eso me pide determinar la velocidad límite. ¿Ok? Velocidad límite. Como la palabra lo dice, es un límite lo que yo voy a tener que calcular. Pero ahorita vamos a ver cómo hay que plantear ese límite. Entonces, tengo que recordar que si yo necesito h de t, me están pidiendo la posición. Cuando me hablen en el problema sobre velocidad, yo eso lo tendría que representar con la primera derivada. Y cuando me hablen de aceleración del objeto, yo lo tengo que representar con la segunda derivada. ¿Ok? En este caso, como habla de h, pues esto lo modificamos y tendríamos que utilizar h. ¿Ok? Ese es el cambio que hay que hacer. Ahora sí, ¿cuáles son todos los datos que me dice este enunciado? Voy a alejarlo un poquito más a ver si se ve. Vamos a ver. Ahí ven bien. Sí, se ve perfecto. Sí. Que es para poder tener estos datos a mano para que vean cómo vamos a ir extrayendo la información. Dice, un estanque de agua tiene 2 metros de profundidad. ¿Qué significa eso? Cuando no ha caído la piedra en el instante cero, el H va a ser igual a 2. Exacto. Porque pues la piedra está afuera, entonces
Cuando yo todavía no he soltado esa piedra, pues ese valor tiene que ser 2. Entonces vean, cómo se suelta desde la superficie del estanque a 2 metros de altura sobre el fondo. Eso significa, tiene 2 metros de profundidad, eso se refiere a la posición, por eso tengo que utilizar h de t. En este caso sería que h de 0 es 2. ¿Vamos bien con esta parte? Sí necesito que les vaya quedando claro cada uno de los datos que se van extrayendo. Ya tengo esta. Ahora dice, se deja caer sin impulso desde la superficie del estanque. Se deja caer sin impulso desde la superficie del estanque. Y dice que tarda 1.2 segundos en llegar hasta el fondo. ¿Qué se refiere con esto de acá? Que h evaluado en 1.2 es igual a 0 metros. Exacto, porque vean que la profundidad, pues, del estanque, veanlo por acá, y yo lanzo la piedra, aquí estamos en 2 metros, cuando esa piedra no ha atravesado el agua, ¿verdad? Todavía no la he lanzado, y se lanza desde la superficie, desde acá, no es que la tiro como más desde arriba, sino que desde acá. ¿Qué significa esa otra parte? Que cuando llega a la profundidad, vean que profundidad significa que la altura del estanque es 0. Entonces, alcanza la profundidad a los 1.2 segundos. Por eso, h evaluado en 1.2 es 0. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Sí. El hecho de que la piedra se deja caer sin impulso, ¿qué significa? Que la velocidad inicial es 0. 0, ¿verdad? Porque la dejo caer sin impulso. La velocidad se representa con h', por eso se utiliza que h' de 0 es 0. ¿Vamos bien? Sí. La masa es de 400 gramos, pero para no estar trabajando con gramos, traten siempre de trabajar con kilogramos, es más representativo, ¿ok? Por eso vamos a trabajarlo así. Entonces la masa serían gramos, 400 gramos serían 0.4 kilogramos, ahí se hace la conversión, ¿ok? Es un dato adicional, vean que simplemente es para considerar la masa. Como el objeto va hacia abajo, la gravedad la vamos a tomar negativa, ¿ok? Ahora, vamos a ver, este ya está. La resistencia del agua es proporcional a la velocidad. ¿Cómo van a representar siempre esta información? Tengo una constante de proporcionalidad, porque dice que la resistencia del agua es proporcional a la velocidad. ¿La velocidad quién es? H' de t. ¿Qué significa que sea proporcional a la velocidad? Yo le puedo multiplicar la constante a h' de t. Entonces, eso lo vamos a representar así. No lo agregué, voy a agregarle unos datos para que les quede acá. Acá es la constante de proporcionalidad. Eso significa que la fuerza de resistencia al agua, que es lo que me está mencionando ahí, es multiplicar esa constante por la primera derivada. ¿Ok? Siempre se va a representar así. Cuando el problema les dice que tiene una constante o que la resistencia al agua o al objeto es proporcional a la velocidad, es porque le tengo que multiplicar esa constante a la primera derivada. Porque velocidad representa la primera derivada de la función. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver cómo planteamos este problema, que ya eso es lo que a veces nos cuesta un poquito más. ¿Cuál es la ecuación básica que yo les dije que teníamos que utilizar para plantear la ecuación diferencial? Esta de acá. La fuerza total es igual a suma de todas las fuerzas que están presentes. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? Una es la fuerza de gravedad y otra es la que me mencionan, que es la fuerza de resistencia al agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculábamos la fuerza de gravedad?
Recuerden que era masa por la aceleración o gravedad. Entonces, la masa es 0,4 kilogramos por menos 9,8. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de gravedad es menos 3,92. Nada más ahí hacemos la multiplicación. Esa es una fuerza presente. La otra es la de resistencia al agua, y ya sabemos que esa es la constante por la primera derivada de la función. ¿Ok? Ahora sí, vean que estas son las fuerzas que están presentes en ese problema, o las fuerzas que actúan sobre la piedra. Entonces, ¿cuál es la fuerza total? Vean que la fórmula principal es fuerza total igual a suma de fuerzas presentes. Ya yo sé quiénes son esas fuerzas presentes, la de gravedad y la de resistencia al agua. Pero ¿quién es la fuerza total? Es la fuerza que yo ejerzo sobre el objeto, la que yo ejerzo sobre la piedra. Entonces, esa está en uno de los cuadritos verdes y se calcula con esta fórmula de acá. La fuerza ejercida sobre el objeto es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Aquí está. La fuerza ejercida sobre el objeto es masa por aceleración. Masa ya yo sé quién es, 0,4. Y la aceleración no sé quién es, no me lo indica el problema, pero yo sé que la aceleración lo está representando la segunda derivada. Entonces, establezco la ecuación diferencial con la ecuación básica. La fuerza total es igual a la suma de las fuerzas que están presentes. Entonces, esa es la fuerza total. Esta de acá. Y luego, al otro lado, coloco igual y sumo las dos fuerzas que estaban presentes, que son las que están acá. Entonces, de esa forma, ya puedo, o ya pude, o logré establecer la ecuación diferencial que se involucra en el problema. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Ok. Hay dos personas que tienen el micrófono encendido. Aquello. Entonces, listo. Vean que ya yo tengo la ecuación diferencial. Todos estos problemas que podemos resolver con ecuaciones diferenciales siempre están asociados a condiciones iniciales. Entonces, básicamente resolver un problema, la dificultad que tiene es saber plantearlo. A partir de ahí siempre me va a quedar un problema con valores o condiciones iniciales o de frontera. Todo depende de los datos que tenemos. Entonces, ya tengo la ecuación diferencial y las condiciones pues siempre van a ser las que me indica el problema. Velocidad inicial era esta de acá, h evaluado en 0 es 2 y h evaluado en 1,2, perdón, es 0. Esas son las tres condiciones que tengo. Entonces, en el fondo me está quedando un problema de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Resolver a veces un problema de ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial más que todo, pues dependiendo de la forma que tiene, tengo que buscar yo métodos para poder resolver esa ecuación. Entonces, yo este de acá lo resolví con variable ausente, pero ustedes después podrían tratar de resolverlo, a ver si podrían hacer variables separables. ¿Sí? Puede ser que sea más corto que este método que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, tengo esta ecuación diferencial y tengo las condiciones. Entonces, ya a partir de ahí, pues lo que me queda es resolver la ecuación diferencial. ¿Por qué? ¿Qué me piden? La fórmula para h de t. Recuerden que resolver una ecuación diferencial consiste en determinar cuál es esa función. Entonces, esa sería la solución de la primera pregunta. Resuelvo la ecuación diferencial y esa es la respuesta, el h. Después calcularíamos la velocidad límite. Entonces, vamos con la primera parte. Vamos a resolver la ecuación diferencial con esas condiciones que me dan. Entonces, la idea siempre va a ser, vamos a ver, regálenme un segundito. La idea siempre es tratar de ver qué tipo o cuáles de los
¿cuáles de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales me sirven para resolver? Ustedes identifican, a veces hay varios que sirven para una ecuación diferencial. Ustedes pues buscan el que les parezca más fácil y que sí puedan utilizarlo. En este caso yo voy a utilizar el de variable dependiente ausente. ¿Sí? Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es observar que no está involucrada la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente acá? Vean que mi función depende de h. Es lo que necesito encontrar, pero vean que aquí h no está involucrada. Eso quiere decir que la variable dependiente es la ausente, que es h. ¿Okay? Eso lo vimos la semana anterior. Entonces, como es de variable dependiente ausente, recuerden que lo ideal era que v' estuviera sin el coeficiente, o al menos el término que tenía la derivada mayor tenía que tener un 1 como coeficiente. Entonces, para irla reescribiendo un poco, pues voy a dividirle el 0,4 en cada uno de los términos presentes en esa igualdad. Entonces, 0,4 entre 0,4, esto es 1, me queda v'. Menos 3,92 sobre 0,4 me da menos 9,8. Ahí hacemos la división en la cálculo. Más, y vean que tengo k por v sobre 0,4. Recuerden que k es una constante. Era la constante de proporcionalidad. Es un número. Por eso aquí, para que ustedes lo vieran más evidente, lo coloqué separado. K sobre 0,4 por v. O sea, esto es una constante, un número cualquiera. Entonces, cuando me quedan constantes de este tipo, vean que tengo una constante dividida entre un número que yo sé quién es. Lo usual es llamarle a esa constante como otra constante. Okay, vean que yo aquí tomé entonces C igual a K sobre 0,4. Eso es para no estar copiando esas constantes, porque por ahí luego se me pueden quedar perdidas. Entonces, como es una constante, pues le voy a llamar C. Voy a llamarle C mayúscula para que funcione con lo demás. Pero yo lo tenía como minúscula, pues puede seguir trabajando como minúscula, no hay problema. Aquí es que la puse minúscula y estoy viendo que la resolví con la mayúscula, para que ustedes no se pierdan. Entonces, vean que me estaría quedando este de acá. V' igual a menos 9,8 más esa constante por 1. Y ahora sí, aquí es un poquito más fácil identificar que como partí de la variable ausente, pues la idea es que esta es una ecuación diferencial lineal. Nada más que hay que reescribirlo un poquito. Recuerden que la lineal era la primera derivada menos una constante por la función sin derivar. Y eso podía estar igualado a la derecha a una función que dependiera de la variable independiente. Pero en este caso es una constante. ¿Ok? ¿Vamos bien? Todo claro, está acá. Ok. Entonces aquí vean que la idea es ir acoplándolo un poquito para ver qué es lo que más me funciona para resolverlo. Ya identifiqué que era variable ausente, la acomodamos un poquito para que quedara lineal. Ahora sí, como ya tengo que es lineal, aquí yo les puse el recordatorio. Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden las vimos en semana 3. Era este cuadrito que estaba acá. Entonces, ¿qué teníamos que recordar acá? Cómo resolver una ecuación diferencial lineal que efectivamente aquí es de primer orden. Entonces, aquí está la forma para resolver esa ecuación diferencial. Ya con esto yo puedo resolverla, que es lo que estoy buscando. Entonces, recordemos, una ecuación diferencial lineal de primer orden tenía esta forma de acá, vean, y', vean que aquí tengo v', más o menos un polinomio que depende de la variable independiente por y. Vean que aquí tengo ese polinomio por v. ¿Qué es lo que pasa? Que ese polinomio es una constante, es un número. ¿Ok? Y eso está igualado a un polinomio que está dependiendo de quién, de la variable independiente, que en este caso, pues particularmente también es una constante. Entonces, tiene esta forma. Aquí venía un ejemplo de una ecuación de primer orden.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Resolverla. ¿Cómo se resolvían? Aquí estaba esa parte de cómo resolver una ecuación de esa forma. Yo tenía que identificar un factor integrante, pero ya yo sé cuál es el factor integrante. Siempre va a ser f de x igual a e elevado a la integral del polinomio por el diferencial de esa variable independiente. ¿Ok? Y la idea es convertirla en una ecuación exacta. Pero al convertirla ya yo sé que la solución de esa ecuación tiene esta forma. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Adaptar esta expresión con la que tenemos. Entonces, vean que aquí, si yo lo adapto con esta expresión, ¿quién es el polinomio p? Vean que es el que está con la que no está derivada. Sería menos c. ¿Ok? ¿Y quién es q? Vean que q es el que está a la derecha. En este caso es menos 9,8. Nada más es ir adaptando esto para poder resolverla y plantear lo mismo que está aquí. Listo. Entonces, el factor integrante, ¿quién es? F. ¿Quién es F? Vean que es F de la variable independiente. En lo que está en verde, pues la variable independiente es X. ¿Cuál era nuestra variable independiente en el problema? Tiempo. ¿Alguien recuerda? El tiempo. El tiempo. Exacto. Entonces, básicamente aquí lo adaptamos. F es F de t. Por eso aquí vean que nos va a quedar E elevado a la integral de P de t, básicamente. ¿Quién es P? Menos C. Sí. Y esto se integra con respecto al diferencial de la variable independiente, por eso es diferencial de t. La diferencia es que esto es una constante, tal vez por eso puede complicarse un poquito el hecho de ver eso. Es una constante, es la integral de menos c por el diferencial de t. ¿Okay? Entonces la idea es resolver esa e a esa integral. La integral, aquí quedaría e a la quién. ¿Cuál es la integral de menos c por d de t? Vamos a hacerlo aquí arriba. Voy a cambiarlo un poquito por aquí. Vamos a ver, no pude agregarlo ahí. Ay, no, ya, vamos a ver. Es porque a veces cuando están las constantes así a uno le cuesta un poquito verlo. Vean acá. Voy a bajar esto. Si ustedes tuvieran que calcular esto, ¿cuál es esa integral? E a la, ¿cuánto me da esa integral? 2t. 2t. Si depende, si el diferencial se calcula con respecto a x, ay, ya no lo puedo borrar, con respecto a x, de x sería e a la 2x, ¿cierto? Entonces, en este caso es la integral de menos la constante por el diferencial de t. Por eso me queda e a la menos constante por t. Y ahora sí. ¿Ahora sí les queda claro? Sí. Sí, está claro. Sí. Ok. De ahí es de donde sale esas. Porque a veces como vemos una constante no sabemos ni qué hacer con eso. Pero eso es lo mismo. Voy a agregar aquí como una flechita. Algo así, digamos. Es como un ejemplo particular. Ahora sí, ya yo sé cuál es el factor integrante. Recuerden que era este, que era e a la integral de esto. Resolvemos la integral y listo, ese es nuestro f. Ya yo lo tengo. Entonces, la idea es encontrar la solución. La solución, pues el factor integrante está acá y la solución, recordemos, es esta. Y por f igual a la integral de q por f. Vean que es y porque es la variable dependiente en este problema. Es y. Vean que es la que está sin derivar. En nuestro caso, la que está sin derivar es v. Por eso vamos a colocar v. Vamos a irlo adaptando. Es v
por f igual a la integral de q por f. Y esa integral es con respecto a la variable independiente también. Entonces sería el diferencial de t. Entonces, ¿qué me quedaría? Vean que es v por f. Pero ya yo sé quién es f. Aquí está. Eso es igual a la integral de quién. Q por f. Q menos 9,8 por f por e a la menos c de t. Se integra con respecto a alguna variable. ¿Cuál? Siempre es con respecto a la variable independiente. B de t. Listo. Ok. Hasta aquí. Vamos bien. Sí. Ok. Ahora sí. Pues la idea aquí sería entonces calcular esta integral. Si calculamos esta integral de acá, ya aquí está este cálculo simplificado. Saco la constante menos 9,8 por, ¿cuál era la integral de e a la menos c de t? Era e a la menos c de t sobre menos c. Por eso aquí, el menos de aquí se cancela con el menos de acá y queda esta expresión. Más la constante de integración. ¿Cuál constante? Cualquiera. Voy a llamarle a esa constante. No le voy a llamar c porque si no la puedo confundir con e. ¿Estamos bien? ¿Alguien necesita que haga esta integral aparte? ¿O si la entendieron? Así se entiende. ¿Sí la entienden? ¿Ok? Bueno, quedaría así simplificada. Recuerden que si no entienden algo, me dicen. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la idea de resolver esa ecuación diferencial? ¿Cuál es la idea de resolver una ecuación diferencial? La idea es ir buscando aquí a la función que está sin derivar. Entonces, la idea acá pues debería despejar v, que es la función que yo necesito encontrar. Ok, entonces voy a despejar v. Ahora, vean que v tiene a e a la menos c de t. Entonces, para dejarla solita, pues lo más fácil y más rápido, pues recuerden que es pasar a dividir esta expresión de acá. ¿Ok? Básicamente aquí yo lo que hice fue dividir e a la menos c de t en todos los términos. Que eso es, si se confunden con esto, entonces nada más lo que tienen que hacer es pasar a dividir el e a la menos c de t. Entonces vean que en este divide a este término y va a dividir a esta constante. ¿Ok? Entonces, si divide este entre este, se está cancelando el e a la menos c de t. Me queda esto. Y este, pues lo reescribo un poquito para que no me quede en fracción. Esto es a por e a la c de t. Recuerden que le cambiamos el exponente de una propiedad de potencias. A ver, la propiedad de potencias, ¿qué significaba? Si yo tengo, por ejemplo, m sobre, no sé, e a la menos 3. Recuerden que esto es lo mismo que tener m por e a la 3. Lo subo. Sí. Eso fue lo que hice. Básicamente. Vean que ya ahora sí está un poquito más bonita esa función ahí despejada. Eso fue lo que hice aquí. Listo, ya yo tengo v. Recuerden que v', ¿quién era? En el procedimiento de resolver la ecuación diferencial con variable ausente, recuerden que se cambia por v' porque ese es el cambio de variable sugerido en este tipo de problemas. Siempre cambio la función derivada por v. ¿Sí recuerdan eso? Fue lo que vimos la semana anterior. Cambio variable que se sugería era v igual a h'. ¿Ok? Entonces, pues la idea es regresar ese cambio variable.
Entonces, ahora sí, V es H'. Entonces, todo lo que tiene V lo cambio por H'. Si quieren lo dejan como H' o H' de T, es lo mismo. ¿Ok? Y ahora sí, como estoy resolviendo básicamente una ecuación diferencial con problemas con valores dados, entonces voy a ver cuál de las condiciones puedo utilizar. Recuerden que me daban tres: H de 0, H de 1 medio y H' de 0. Como yo aquí tengo H de prima, pues la única que me sirve es H de 0. Recuerden que esas condiciones que me daban iniciales o frontera me servían para sustituir los valores y poder encontrar cuál era la constante que está involucrada ahí. Entonces, si yo evalúo 0 en la primera derivada, eso debe darme 0. Entonces, voy a evaluar 0 donde esté el t. Ahora sí, H' evaluado en 0 sería 9,8 sobre C más A por E a la C por 0. Vean que estoy cambiando el t por 0. Y ahora sí, ¿quién era H' de 0? Era 0. Aquí está. Esto queda igual. Y esto me queda E a la C por 0, es E a la 0. E a la 0 es 1. Cualquier cosa elevada a la 0 me va a dar 1. Entonces, A por 1 es A. Y vean que puedo despejar el valor de A, que es la constante de integración que me había quedado aquí. Siempre voy a despejar esa constante de integración. Si alguien se pregunta, ¿por qué despejo A y por qué no despejo C? ¿Alguien sabe por qué? Porque ya La habíamos pregunta. definido eso, ¿no? Yo al ¿Suave? inicio, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? No, que no entendí. Ok. Vean que aquí yo utilizo las condiciones iniciales para despejar las constantes. Pero ustedes pueden preguntarse, pero es que C es una constante también, ¿y por qué no despejo C? Y si A. Entonces, ¿por qué estoy despejando A y no C? Porque aparece una vez y se aparece dos veces. No necesariamente. Ah, es porque, o sea, la idea es no despejar el que aparece multiplicando al exponencial. La idea es siempre despejar la constante de integración que yo obtuve cuando iba resolviendo esta integral. Vean que la solución está dada por esta expresión de acá. La constante de integración fue A. Por eso ese es el que me interesa despejar. Además de eso, yo sé quién es C. Pues en otras palabras, recuerden que C era K sobre 0,4. Y K está en términos generales. Por eso no me interesa saber quién es C. Ya yo sé quién es. Es esa constante de proporcionalidad sobre 0,4. ¿Ok? Entonces, mentalicen la idea de que siempre se va a encontrar con las condiciones iniciales la constante de integración. Por eso vamos a centrarnos siempre en despejar la que obtuve anteriormente. Entonces, por eso ahí se despejó esa. Ahora sí, si ya yo me regreso, que la idea es ir completando esta función para después ir bajando de derivadas y ya encontrar h. Entonces, ya yo sé quién es a. Entonces, yo retomo esta expresión y ya puedo, como ya sé quién es a, pues ya sustituyo su valor. Vean que a es menos 9,8 sobre c. ¿Ok? Y ahora sí, ya tengo esta expresión. Ya hay muchas formas de irlo trabajando. ¿Me ibas a No, decir ya algo? vi que, ya vi que no se podía. Ok. Vean que la idea acá, pues, no sé, alguien puede venir y sacar a factor común el 9,8 sobre c y le queda 1 menos c a la c de t y va a trabajar esto. Lo puede hacer. Porque luego yo voy a integrar eso. Entonces, pues alguien, o sea, ya esto depende de cada quien y cómo lo vea mejor para trabajar. ¿Ok? Mientras aplique el procedimiento correcto, pues el ejercicio siempre estaría bien.
Ok, entonces yo aquí lo voy a dejar así como está para no complicarlo. Nada más, y ahora sí, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuación? Vean que ya bajé el grado, ya tengo una que es de primer orden, la primer derivada. ¿Qué es lo usual para aplicar ahí? Vean que las variables están separadas. Tengo la derivada de h y a la derecha tengo una función que únicamente depende de t. Entonces, casi que este era el método de variables separables. O, más fácil verlo, si yo le aplico la integral en ambos lados con respecto a t de esta expresión, aquí obtengo h. Y a la derecha, pues sería integrar esta expresión con respecto a t también. Entonces, vean cuál es la integral de la constante. La constante por la variable independiente. Menos, si voy a calcular esta integral, pues también puedo sacar esa constante de la integral y solo calculo la integral de e a la c por t. Entonces saco la constante e integro e a la c por t. La integral de esa exponencial es e a la c por t y siempre se divide entre la constante, el coeficiente que está con la variable en el exponente. Sería c. Y recuerden, como ya integré, tengo que sumar la constante de integración, que voy a llamar en este caso b. Y ahora sí, simplificamos eso un poquito y de nuevo tengo que retomar las condiciones iniciales para determinar esa constante de integración. Tal vez aquí les sea un poquito más evidente porque siempre voy a estar despejando las constantes de integración. Simplifico esto, pues básicamente simplemente esto es 9,8 sobre c por t menos 9,8 por e a la c por e a la c por t sobre t al cuadrado. Recuerden que esta sería la multiplicación de fracciones, que se hace en línea recta. S por S y C por C. Por eso me queda C al cuadrado. Más la constante. Ahora sí, vean que ya mi función es h de t. Por eso aquí ya puedo utilizar las otras condiciones iniciales, que eran estas dos. Entonces, ¿con cuál inicio? Con cualquiera. Entonces, recuerden que la idea es aplicarla para despejar la constante de integración. Entonces, si evaluamos 0 en t, me queda esto. Esto por 0 se cancela. E a la 0 es 1. Por eso vean que me está quedando menos 9,8 sobre c al cuadrado únicamente. Esto se cancela, desaparece y esto es 1. Por eso me queda solo el menos 9,8 sobre c al cuadrado más b. Sí. Y h de 0 es 2. Aquí está. Entonces, como ya estoy ahí bien, pues despejo la constante de integración b. Dice que b es todo esto. Listo. Voy a utilizar la otra condición. Dice esa condición que h evaluada en 1,2, hay un pequeño error. H yo la evalúo en t igual a 1,2 y ¿qué obtengo? 9,8 sobre c por un medio. Vean que t era este, por un medio, por 1,2, perdón. 1,2 menos 9,8 por e a la c por 1,2 sobre c al cuadrado más b. Vean que siempre vamos a irla sustituyendo en la original. ¿Ok? Listo. Vamos a simplificar todo lo que podemos. 9,8 por 1,2, 11,76 sobre c. Menos. Esto me queda así como está, porque yo no puedo simplificar c por 1,2, entonces queda así. Más el b. Pero yo del ejercicio anterior de esta parte sé quién es b. ¿Quién es b? Es esto. Entonces lo cambio de una vez porque ya sé quién es b. Y ahora vean que me queda una ecuación que depende de c. Entonces, vean que esa ecuación está muy fea, ¿verdad? Como para ponerse uno a resolver la mano. Porque vea que involucra exponenciales
y estas constantes están representadas de esta forma. Entonces, ustedes, pues lo ideal es en este tipo de problemas, si no queda una lineal, una cuadrática, que son como las más comunes para resolver manualmente, pues pueden utilizar la calculadora. ¿Cómo podrían utilizar la calculadora? Voy a compartir la calculadora. Vamos a ver. ¿Cuál utilizo? ¿Cuál utilizo? Cualquiera. Voy a utilizar esta. Tengo la calculadora. ¿Se aseguran que esté en grados? Calculadora en la compu. Yo la obtuve por ahí, me la pasaron. Podrías buscar tal vez en YouTube cómo instalarla. Ahí está como toda la información, sí, para tenerla. Si no, pues utilizo la cálculo normal. ¿Ok? Si la resuelven en calculadora, tienen que tener claro que pues nada más lo que tienen que hacer es plantear esta ecuación. Yo sé que C es K sobre 0,4, ¿cierto? Pero a mí no me interesa tanto quién es ese valor. O sea, yo lo que necesito es exactamente el valor particular, no que es un K que depende, no que es una constante que depende de otra. Sí necesito el valor exacto. Entonces, ustedes tal vez en algún momento resolvieron ecuaciones en la calculadora sin necesidad de hacer el paso a paso. ¿Cómo se hacía? 0 es igual, se utilizaba alfa cal y todo esto se escribe así como está. 11,76 sobre la variable que tienen que despejar. Voy a llamarle X. Ahí estaría. Voy a llamarle X porque la calculadora, recuerden que solo trabaja despejando X. Menos, y si no, pues utilizan, no sé, símbolo 9,8 por E a la 1,2 por la variable sobre esa variable al cuadrado más 2. La idea es que la cálculo les va a despejar esa variable. Más 9,8 sobre la variable al cuadrado. ¿Alguien recuerda cómo resolverla? ¿Cómo la resuelve la calculadora? En Shift Solve. Con Shift Calc, que es Solve. Se utiliza Shift porque recuerden que la tecla de la izquierda es la que me genera los valores que están aquí a la izquierda de cada botoncito. El alfa, y yo necesito, por ejemplo, el igual que está a la derecha, por eso utilicé alfa. Aquí ocupo resolverla, por eso Usual Shift imposible de resolver. Calc. Aquí debes de escribir un valor para resolverla. Por lo general es 23 o menos 23 o 100. Debería funcionar. Seguro fue que le dejaste el valor que ya tenía la calculadora guardada y no sirve para cualquier valor. Por lo general uno le agrega Shift, Calc y dice resolver para X 100. Vean que la calcu siempre guarda el último O sea, valor. el mío no tiene valor guardado. Le pongo No, 23. sí, 23 o menos 23 o 100 o menos 100. Debería funcionar. ¿Sí le sirvió? Sí, me dio el mismo valor. Entonces, ese es el valor de X, o sea, de la constante. O sea, Gracias. ustedes recuerden, con gusto, recuerden que esa constante era K sobre 0,4. Sí, pero es que a mí no me interesa tanto quién es K, sino es toda la constante en sí. Aquí yo podía plantear esa ecuación para resolverla. Es como que aquí se me genera con estas dos un sistema de ecuaciones. Tal vez lo pueden ver así. Pues de aquí ya encontré el B y luego aquí prácticamente estoy utilizando el método de sustitución para resolver esto. Vean que encontré B y luego B lo sustituí en la otra. Y ahí ya pues despejo con cualquier método. Pero esta ecuación está un poquito feita de resolver. Entonces pueden utilizar ahí la calculadora. No necesariamente el procedimiento debe ser a mano. Entonces, esa es la constante. ¿Sí? Ahora sí, vean que ya yo sé quién es E. Entonces, ¿quién es B? Al final la idea es encontrar
todas las constantes que están presentes en la ecuación. ¿Quién nos ve? Sustituye el valor de C ahí arriba, en el 2 más 9,8 sobre C2. Exacto. Sí. Vamos a sustituir ahí 2 más. Voy a ver si me lo guardo aquí. Sí, ahí está guardada. 2 más 9,8 sobre ese valor que me dio al cuadrado es B. Entonces, este es el valor de B. Yo utilicé todos los decimales, pero si gustan, utilizan redondeado. Entonces, aquí estaría el valor de B. Sustituyendo esa expresión, me queda este. Listo. ¿Quién es H de T? Vean que H de T era 9,8 sobre C por T menos 9,8 por E a la C por T sobre C al cuadrado más B. Recuerden que la idea es expresar bien esa ecuación diferencial resuelta. Entonces, tengo por eso que encontrar el C y encontrar el B. Para eso son las condiciones iniciales para H. Entonces, esta sería la ecuación diferencial. Ahí quedaría. Aquí yo la simplifiqué un poquito más. Vean que sustituir las constantes, nada más. Sí, tal vez sea muy grande porque yo le dejé todos los decimales. Pero, si ustedes quieren dejarla un poquito más bonita, entre comillas, entonces redondean, o sea, 2 decimales. Y listo, esa es la función H. Vean que ese procedimiento me llevó un camino que era muy largo. Tal vez podrían utilizar, vamos a ver, voy a volverme. La forma que tiene esta función me permitirá resolverla con variables separables. Vean que esto es. El V' era, ¿quién? Un diferencial de V con respecto a T. Ese de T pasa a multiplicarla a la derecha, me queda menos 9,8 por dt más CV por dt. Ahí es como para buscar otro método. C es una constante, V y dt. Ahora, de V, recuerden que la idea es ir escribiéndola a ver si se puede separar. El dt puede sacarlo a factor común. Bueno, prácticamente sería no haber distribuido él. No voy a distribuir el dt aquí. Nada más lo paso a multiplicar. Vean que sí se puede separar. Y ven que sí se puede hacer con variables separables. Porque luego el de V lo divide este acá. La idea es que todo lo que tiene V quede con el diferencial de V. Sí. Vean que sí podemos separar las variables. Lo que tiene V a la izquierda con su diferencial y lo de T a la derecha. Entonces, si alguien quiere ir por ese camino, no sé qué tan complicado sea, pero pues ya aquí básicamente queda integrar en ambos lados y empezar a resolver esa ecuación diferencial. Y al final recuerden devolver el cambio variable, que era el de V igual a H', por verlo de variable ausente. Recuerden que ese es el cambio variable sugerido para variable dependiente ausente, por eso es que se utilizó. Voy a ver. ¿Les quedó claro? Está muy complicado. ¿Cómo ven el ejercicio? Este sí quedó muy claro. Sí. ¿Cuál creen que sea la complicación aquí de este ejercicio? Para mí, tal vez los cambios de manejar tantos cambios de variable
el manejo de... O sea, tantos cambios de K pasamos Ajá, a C, luego pasamos a A, sí, pasamos a sí, B. ajá, sí. Esa ¿Ah? siempre es como la dificultad que, bueno, que yo siempre he encontrado es esa, ir manejando bien esas constantes, que luego puede uno dejarlas perdidas. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voy a dejar esto aquí como para decir que otra forma es variable separable. Aquí me fui con la de resolver una ecuación lineal de primer orden, pero también puede ser con variables separadas. Ahí se puede resolver. Vean que ya la solución pues va a depender de la que ustedes identifiquen o la que piensen que es más fácil. Entonces, pues ya siempre van a llegar a la misma función como respuesta, pero sí hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, Brandon, Brian, Carlos, ¿cómo estamos? Nicole, Qué bien. Todo claro. bien. Ana Laura, ¿Todo bien? bien. Nicole, Santiago, Valeria, Presente. todo bien, siéntense. Todo claro. Ok. Entonces, otra forma sería ahí variables separables. Voy a bajar esto para que queden. Esa es otra forma, pero se resolverá, para dejarlo anotado, pero se resolvió como una ecuación diferencial lineal de primer orden, para que lo tengan presente. ¿Ok? Y esto también se bajó aquí. Y ahorita aquí. Ahí. Y ahora sí. Listo. Vean que ya encontré quién es H. Me piden la velocidad límite. Velocidad límite. ¿Quién es la velocidad de H? H describe la posición. H prima. H' describe la velocidad. Entonces, si me piden la velocidad límite, tengo que calcular el límite de ¿qué? De H prima. De ¿Qué? H'. Exacto. Cuando te tiene infinito. Exacto. Como es la velocidad límite, vamos a calcular primero, ya tengo H. Entonces, necesito calcular, por eso la simplifiqué un poquito, necesito calcular la derivada de H. Vean que aquí 9,8 sobre menos 4,87, todo esto me da este valor. Ustedes lo colocan en la calculadora. Vean que es 9,8. Es que a veces tantos números como que ahí se ve mucha información. 2, 7, 9. Vean que es, vamos a ver, ¿será que aquí lo dividí mal? Ah, es que lo dividí entre las respuestas. Pero vean que es este. Esto dividido entre esto me da esto. Sí, porque lo dividí mal. Copié el de abajo. Luego, 9,8 entre menos 4,87 cuadrado es esto. Esto queda así y esto queda así. Entonces, la velocidad límite es la máxima velocidad que alcanzaría la piedra si siguiera cayendo indefinidamente. Evidentemente no puede caer infinitamente porque si la profundidad llega un momento en que la piedra tiene que llegar al fondo, pero pues no tiene esa velocidad límite. Entonces es lo mismo que calcular el límite cuando te tiende a más infinito de la primera derivada de h, como lo mencionaron hace un momento. Entonces voy a calcular h'. Vean que la derivada de esto es la constante. Entonces voy a escribir acá. La derivada de esto es la constante. Menos. Vean que esta es la derivada de una constante por e al algo.
Recuerden que la constante se deja quedita y se le multiplica el menos 4,87 por e a la esa expresión. Entonces, esto multiplicado por esto da esto. Y ahí está simplificado. ¿Ok? Y la derivada de una constante es 0, por eso no se indica. ¿Estamos claros con esa derivada? Sí, están claros. Ok. Ahora sí, nada más calculamos ese límite. Ese límite es muy fácil de calcular. El límite de una constante es la constante. El límite de esto por esto. Vean que es el límite cuando t tiende a más infinito. ¿Cuánto es el límite de a la más infinito? Infinito por esto. Voy a agregarles aquí la gráfica. Vamos a ver esta. Esto es parte de cálculo diferencial integral, ¿verdad? Vamos a agregarla aquí. Vamos a recordar eso. Cuando tú tienes infinito, tienes ese cada vez más, o sea, más grande en valor absoluto el exponente, pero, o sea, o sea, más grande, pero con valor negativo. Entonces, va a tender, ese factor e a la menos 40. Todo ese factor va a tender a 0. Ajá, exactamente. Vean que e es un valor mayor que 1, entonces tengo que considerar la que es creciente. Para empezar, digamos, este de acá, aquí está en rojo, porque es e elevado a algo. Este x es el que yo tengo que analizar. Cuando yo evalúo más infinito, me queda menos algo por más infinito, eso es menos infinito, ¿cierto? Vean que entonces eso es que x es menos infinito. ¿Qué pasa acá con esta función que es creciente cada vez que x se acerca al menos infinito? ¿Hacia dónde tiende? En y. Hacia 0. Por eso, este es e a la, esto me da 0, por esto es 0. Por eso esto me dio menos esto más 0. Sí. ¿Sí estamos claros? Sí, Sí. Tengo que utilizar este caso. Porque e es mayor que 1. Entonces estoy en el límite de esta de acá. Entonces, ese límite me da negativo. Cuando me da negativo, lo que quiere decir en este caso, la piedra, pues sería hacia abajo, ¿verdad? Porque la estoy lanzando. Si da positivo, sería hacia arriba. Entonces, la velocidad límite es este valor, pero tengo que dar como el contexto, explicar qué significa eso. Pues es que es esto, cantidad, metros sobre segundo, pero hacia abajo, por el signo negativo. Si fuera positivo, pues sería hacia arriba. Obviamente aquí es ilógico que quede positivo, ¿verdad? La velocidad tiene que ser, en este caso, negativa. Sí. Ese problema pues es muy largo, más que todo por el camino que tomamos. La solución pues se hizo larga. Pero en el fondo es plantear el problema, me queda una ecuación diferencial con sus condiciones. Esas condiciones me permiten encontrar las constantes de integración cuando yo voy resolviendo esa ecuación diferencial. Y a partir de ahí yo encuentro la función que me pedían. Tengo que calcular la derivada porque me piden la velocidad límite. La velocidad es h' de t. Y como es la velocidad límite, debo calcular su límite. Entonces sería esto. Pues ya también pueden poner esto en Symbolab
y no necesariamente se les está evaluando resolver límites. Entonces, esto es muy directo, pero a veces para analizarlo sí es un poquito complicado, cuando hay exponenciales o logaritmos de por medio. Entonces, esa es la respuesta a este límite. ¿Cómo lo interpreto? Como es negativo es porque va hacia abajo en este problema. Entonces, la velocidad límite es esta, hacia abajo. ¿Está bien? Ok. Vamos con esos problemas. Vean que ya la solución de estos problemas pues van a depender de la ecuación diferencial que me queda. Entonces, para este problema voy a hacer únicamente el planteamiento. Sigue siendo un problema de mecánica, ya vamos a leer por qué. Pero para no hacer tan largo la sesión, vamos a plantearlo. Después vamos a ver el de aplicaciones de mezclas químicas. ¿Okay? Entonces de ahí lo vamos a ver y vamos a resolverlo. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer este y paso listo. Aquí vamos a plantearlo. Dice, un ciclista y su bicicleta tienen una masa total de 80 kilogramos. Entonces vean que aquí ya la masa está en kilogramos, entonces no la voy a convertir. El ciclista parte del reposo y acelera sobre una carretera horizontal con una fuerza constante de 400 newtons. La fuerza de fricción de las llantas es 6 newtons o lo mismo, 6 N, en dirección opuesta al movimiento. Y el aire ofrece una resistencia igual a menos 40 V newton. Dice, el signo negativo se debe a que la resistencia tiene dirección opuesta a la velocidad. Por eso me indican que es negativo. Y V es la velocidad del ciclista. Vean que aquí ya me están dando esa constante por el valor V. Recuerden que en el problema anterior me indicaron que la resistencia al aire era proporcional ¿a quién? A la velocidad. Por eso yo dije, bueno, no sé quién es la constante, está velocidad h'. Por eso lo dejé de esa forma. En este caso ya me dicen quién es esa resistencia, es menos 40 V newton. Y pues el signo de K es negativo porque la resistencia tiene siempre dirección opuesta a la velocidad. En el ejercicio anterior, pues el K era esa constante, en este caso es menos 40. ¿Ok? Y newtons, voy a dejarlo así para no estar escribiendo newtons. Dice, encontrar una fórmula para D de T, que es la distancia en metros recorrida por el ciclista en los 3 segundos. Entonces aquí me están hablando de D para el valor o para el nombre de esa función. Recuerden que si no está derivado, esa es la posición. Pues en este caso tiene sentido, es la posición del ciclista, la distancia del ciclista, que ya ha recorrido a los 3 segundos, la posición en la que se encuentra. Entonces, la fórmula principal, la ecuación principal para establecer la ecuación diferencial, recuerden que era fuerza total igual a la suma de todas las fuerzas que están presentes. En este caso, vamos a ir identificando esas fuerzas, que en total son 3. Vean acá. La masa es de 80 kilogramos. Dato. Masa es igual a 80 kilogramos. La masa del ciclista y la bicicleta, ¿verdad? Ahí me lo indica. Es la masa total. Aquí vamos bien. Dicen, subraye lo más importante. Y termina subrayando todo. Ahí estamos, ya con eso. Ahí nos vamos asegurando de que vamos con todos los datos. ¿Ok? Dice, el ciclista parte del reposo.
¿qué significa que él parte del reposo? Velocidad inicial es 0. Velocidad inicial es 0. ¿Cómo represento aquí la velocidad inicial? X pi. ¿Cuál, perdón? Bueno, ahí está usando la D. Si ahí está Exacto, usando D, entonces de prima de T. Sería más bien. exacto. Sí. Entonces, sí, si usted lo relaciona con X, es X' de T, pero como me hablan de D, uso D. Entonces, aquí está. D de 0, D' de 0 es 0. Entonces, yo voy agregando estos datos. Ahí vamos. Vean que aquí esta es la primera fuerza que está involucrada. ¿Qué hace el ciclista? Acelera sobre una carretera horizontal. Esa fuerza que ejerce el ciclista es de 400 newton. El ciclista ejerce esa fuerza. Recuerden, cuando hay una fuerza que es ejercida sobre el objeto, eso lo tenemos en el primer cuadrito verde. Aquí está. Es esta fórmula, recuerden. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza ejercida sobre el objeto. Entonces, ya ahí tengo la primera fuerza involucrada. Y agregarla. La fuerza que ejerce el ciclista. ¿Quién es? Fuerza es igual a masa por aceleración. En otras palabras, ¿quién es eso? A ver si me ayudan ahí. ¿Quién es la masa? 80 kilogramos. 80, muy bien. ¿Por? La derivada de la distancia. ¿Por cuál derivada? La segunda. La segunda porque es la aceleración. Ahí, así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos con, dice, la fuerza de fricción de las llantas es de 6 newton en dirección opuesta al movimiento. Entonces vean que ya me encontré otra fuerza que está involucrada. La fuerza de fricción de las llantas es de 400 newton. Perdón, es de 6 newton. Vamos a fijar esa acá. Fuerza de las llantas. Le puse solo una L. La fuerza de las llantas es de 6 newton en dirección opuesta. Entonces eso se representa así. ¿De acuerdo? Sí. Sí, estamos bien. Sí, Ok, ok. ok. Ahora, dice que el aire ofrece una resistencia de este valor. Entonces ya me dan también la fuerza de resistencia al aire. Entonces, esa fuerza de resistencia al aire es de menos 40 V. ¿Quién es V? Ahí dice quién es V. La velocidad, ¿cierto? Donde V es la velocidad del ciclista en metros por segundo. ¿Ok? Entonces, si esto es menos 40 V, en otras palabras, eso es menos 40 ¿qué? De prima. De prima porque es la velocidad. ¿Listo? Sí. Entonces, si yo aplico esta fórmula, la fuerza total es igual a la suma de todas las fuerzas involucradas. Por eso, vamos a ver, la fuerza del ciclista es 80 de prima más la fuerza de las llantas
La de fricción de las llantas es menos 6. Y la fuerza de la resistencia al aire es de menos 40 de prima. ¿Quién es la fuerza total? Aquí, ¿por qué yo utilicé esta acá? Esta es la fuerza total porque esta es la que siempre sacamos aquí. Fuerza total. De la izquierda siempre la fuerza total que se hace con la primera formulita. Fuerza total. Masa por esta. Porque la fuerza que ejerce el ciclista es esta. Esa es la fuerza que ejerce el ciclista, es de 400 newtons. Y es una fuerza constante, por eso se queda así. Ahora sí. Fuerza total es igual a 400. Ahí estaría. Esa sería la que queda. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí. La fuerza total, recuerden que siempre es la que se calcula con esta fórmula. Por aquí, no sé por qué la puse aquí abajo. La fuerza ejercida total es masa por aceleración. Esa es siempre la que queda a la izquierda. Ya esto no es necesario. Fuerza total es igual a la fuerza que ejerce el ciclista. Dice que el ciclista acelera a una velocidad constante de 400 newton. Entonces, esa es la velocidad, la fuerza que ejerce el ciclista. La fuerza de fricción dice que es de menos 6 newton porque son 6 newton en dirección opuesta. Entonces, se representa con un número negativo. Y la fuerza de resistencia al aire me dicen que es menos 40 por la velocidad. O sea, menos 40 por la primera derivada. Y planteamos la ecuación. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? La velocidad inicial es 0. Y una adicional que no me indican, pero yo la asumo, es que en tiempo 0, ¿cuál es la distancia del ciclista? Profe, Dime. la fuerza total no se ve aquí como la sumatoria de las fuerzas, porque en este caso se vio como masa por aceleración, entonces. ¿Perdón? La fuerza total se vio como masa y aceleración y no como en ese análisis. ¿Por qué aquí se vio la fuerza total como masa por aceleración? Esa es tu pregunta. Sí, La fuerza total que vamos a colocar acá siempre va a ser esa. En cualquier problema de mecánica. Siempre va a ser esa. Esa siempre va a ser la fuerza total. Aquí es que me confundí, la había puesto aquí abajo, la fuerza que ejerce el ciclista, pero ya me la dan. El ciclista parte del reposo, esta es la condición inicial, y dice que él acelera con una fuerza constante de 400 newton. Esa es la fuerza del ciclista que está involucrada ahí. Como el ciclista parte del reposo, esa es la otra condición inicial. La distancia, él partió del tiempo 0. Cuando él todavía no había avanzado, pues no había avanzado ninguna distancia desde 0. Esa es la otra condición inicial. Sí. Vean que aquí, para resolver estos tipos de problemas, para ir planteando la ecuación, hay que ir tomando toda la información que esté en el problema. Y a veces eso es lo que cuesta ir interpretando. Eso es lo más complicado. Yo siento que ya resolver la ecuación, pues a veces se hace un poquito largo, pero
teniendo cuidado uno pues puede llegar a la solución. El detalle es que si uno plantea mal la ecuación, pues todo va a estar mal. Entonces, la masa es de 80 kilogramos, el ciclista parte del reposo, entonces inicia en 0, al tiempo 0, no ha recorrido nada, y como parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Luego, como él acelera, esa es la fuerza que ejerce él, ya me la indica. Entonces, esa es la primera fuerza que está involucrada, la que él ejerce. ¿Ok? Es esta. Dice que la otra fuerza es la fuerza de fricción. Ya me dicen que es 6N en dirección opuesta al movimiento. Entonces, la tomo como negativa. Si quiere le agrego el menos 6N o si no, no es necesario. Puedo dejar así también, como guste. Luego está otra fuerza, que es la del aire, la resistencia al aire. Dice que es menos 40 por la velocidad. Entonces sería menos 40 por la primera derivada de D. ¿Ok? Y ahora sí me dice que V es la velocidad del ciclista, por eso lo tomo así. Y ya ahora sí, ya tengo todos los datos, me piden encontrar la fórmula para la distancia. Entonces, siempre vamos a plantearla de esta forma. La fuerza total es igual a todas las sumas de las fuerzas que están involucradas. La fuerza total siempre va a ser masa por aceleración, siempre. Luego, lo que me queda a la derecha es la suma de las fuerzas que están involucradas. Entonces sería la de ciclista era 400 newton. No hace falta que agregar N. La fuerza de fricción de las llantas era menos 6 y la fuerza de resistencia al aire es menos 40 por D'. Y esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver con estas dos condiciones iniciales. De aquí. Sí. Aquí vean que no está involucrada la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Una conclusión que podemos realizar con este ejercicio y el anterior. El ciclista se mueve de forma Horizontal. Horizontal y además ya nos dan la masa. Ya me están dando la masa. No hay que sacarla a partir del peso como en otros problemas. Exactamente. En cambio, en este de acá, pues evidentemente la fuerza de gravedad es una fuerza que está presente al momento en que se lanza esa piedra. ¿Ahí? Entonces aquí sería, esto ya sería resolverlo. Tengo, ya ahí si simplificamos esta ecuación diferencial, pues me va a quedar así. 400 menos 6, esto yo lo puedo resolver. Básicamente me está quedando esto, la simplificada. Sí. Entonces vean que esta es otra que se puede resolver con variable ausente y después variables separables o ecuación diferencial lineal como la anterior. ¿Está bien? Voy a dejarles ahí la notita. Voy a agregarle de acá. Primero identificamos si es variable ausente, ¿verdad? Dentro de variable ausente me va a quedar ya sea lineal o variables separables. No sé, no se me hace evidente algún otro método, pero ahí se puede
variables separables. Se podría intentar ver si hay otro método que sirva para resolver esto. ¿Está bien? Ahí sería. Voy a pausar la grabación. La idea general de estos problemas con mezclas, la idea es que yo tengo una sustancia y la voy a diluir en otra. Entonces, hay varios ejemplos. Puedo mezclar sal con agua, puedo mezclar arena en concreto, el dióxido de carbono en aire. ¿Okay? Entonces, la idea es mezclar varias sustancias. Por lo general, pues yo tengo que mezclarlas en un recipiente, ya sea un tanque, una mezcladora, no sé, en caso de arena y concreto, en una habitación, por ejemplo, el CO2 y el aire. La idea es que ese recipiente va a contener esa mezcla. Entonces, la idea es que yo tengo en un recipiente una mezcla y a esa mezcla yo le voy a agregar más mezcla con alguna concentración de una de las sustancias al mismo tiempo. Entonces, la idea es que la voy a ir mezclando y la idea es dejarla homogeneizada y pues la idea es que va a salir del tanque, de la mezcladora o de la habitación. Entonces, la idea es que esas tazas de entrada, o sea, la cantidad que va a ir entrando y la que va saliendo puede ser igual al mismo tiempo o puede ser distinta. Conforme entra de una forma, puede que salga de otra. ¿Ok? Entonces, la idea es saber, el objetivo siempre va a ser encontrar la cantidad de la primera sustancia en función del tiempo y a esa función te voy a llamar CDT. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar siempre? La ecuación diferencial siempre va a tener esta forma. De prima de t va a ser igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida. Entonces, nuestra tarea va a ser ver cuál es esa tasa de entrada y cuál es esa tasa de salida para poder plantear la ecuación diferencial. Con respecto a la tasa de entrada y salida, vean que la concentración de la sustancia que sale disuelta, vean que aquí me voy a referir a la tasa de salida. Esa concentración que va a salir, que ya está disuelta, se calcula con esta fórmula. Concentración va a ser igual a la cantidad de sustancia entre la cantidad de mezcla. Esa cantidad pues puede ser de masa o de volumen, dependiendo cuál sea esa sustancia. Entonces ahí no tenemos ningún inconveniente. La idea es que si yo necesito saber cuál es la cantidad de sustancia, vean que yo la puedo despejar de esta ecuación, pasando a la cantidad de mezcla a multiplicar a la concentración. Entonces por eso, con esta fórmula yo puedo encontrar cuál es esa cantidad de sustancia. Que vean que ese es el objetivo. Encontrar la cantidad de la primera sustancia como función del tiempo CDT. Entonces, una nota muy importante. Por lo general, nosotros conocemos cuál es la cantidad inicial de mezcla. Ahora, si las tasas de entrada y de salida son iguales, ¿qué quiere decir eso? Que conforme yo voy introduciendo esa mezcla, así va saliendo la otra disuelta, de la misma forma, entonces la cantidad inicial siempre se va a mantener constante en el tiempo. ¿Qué es lo único que va a cambiar o a variar? La concentración que está en la sustancia. Ahora, si las tasas son distintas, la cantidad va a variar con el tiempo. Entonces, en este segundo caso es el más complicado, porque vamos a tener que encontrar la fórmula en que esa mezcla va a variar con el tiempo. ¿Está bien? Si las tasas son iguales, de entrada y salida, no hay problema. Pero si estas tasas son distintas, esa es la complicación. Vamos a tener que encontrar cuál es la fórmula para eso. Para ver cómo va cambiando con el tiempo. Entonces, vamos de nuevo. Voy a plantear los siguientes problemas. Yo creo que solo puse uno.
Vamos a ver. Yo creo que yo se los iba a dejar de tarea, pero yo creo que luego me arrepentí y no quité esto. Entonces, vamos a ver. Vamos con el problema 3. Dice, tengo un recipiente que contiene 500 mililitros de un jarabe. Ese recipiente y ese jarabe tiene 1.5 miligramos de bromexina. No sé si así se pronuncia, pero bueno, de bromexina por mililitro de jarabe. Qué enredo, ¿verdad? Ahora dice, vamos a ver. Vamos a ver, un segundito. A ver si vamos entendiendo el problema. La idea es que tengo un recipiente. Este recipiente es de 500 mililitros. Entonces tengo en ese recipiente un jarabe. ¿Ok? Ese jarabe tiene 1.5 miligramos de esta sustancia. Vean que es 1.5 por cada mililitro de jarabe. O sea, imagínense la cantidad que va a tener de concentración en los 500 mililitros, porque esa cantidad es por mililitro. ¿Ok? Ahora sí, en este recipiente se van a vertir 10 mililitros por segundo de una mezcla que tiene 2.5 miligramos de bromexina por mililitro. La idea es, cuando ya yo voy a ir vertiendo esa cantidad por segundo, la mezcla bien agitada, después va a salir de este recipiente a la misma tasa de entrada. Entonces sería de 10 mililitros por segundo. Aquí ya lo volví a colocar, pero si yo lo vierto a 10 mililitros, si yo les digo que sale a la misma tasa, pues también va a ser de 10 mililitros por segundo. Y aquí lo indico. Ahora sí dice, encontrar una fórmula para B de T. Y aquí me dicen que es de B de T, que es la cantidad de bromexina en miligramos a los T segundos. Entonces yo necesito saber cuál es la cantidad de bromexina a los T segundos. Me preguntan cuánto es la concentración límite y en qué momento llegaría esa concentración de bromexina a ser 2 miligramos por mililitro. Entonces, ¿cómo ven el problema hacia el inicio? Está enredado, le van viendo el sentido. Yo estoy grabando. Sí. ¿Cómo ven el problema? Así como está. Vean aquí, vamos a hacer la solución. La idea es que yo necesito encontrar B de T, pero es que yo estoy trabajando con ecuaciones diferenciales. Y ya yo sé que en aplicaciones de mezclas, la ecuación diferencial es esta de acá. Recuerden, tasa de entrada menos tasa de salida. Aquí se llama C' de T, pero como me están pidiendo encontrar B de T, pues la que yo voy a utilizar es B' de T. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, vamos bien. Ok. Ahora, entonces vean que la tarea va a ser encontrar la tasa de entrada y la tasa de salida. Así establezco la relación y se restan y ya entendería cuál es la función de la primera derivada. Entonces, la tasa de entrada es la primera que necesito encontrar. La tasa de entrada de bromexina. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de sustancia que va a entrar? Concentración por cantidad de mezcla,
¿cierto? Entonces, como es de bromexina, ¿cuál es la concentración y cuál es la cantidad de mezcla en este problema? Sí, para que sea más fácil. Vean que la tasa de entrada va a ser cantidad de sustancias igual a concentración por cantidad de mezcla. El problema, y ahora sí voy a acercarlo más. El problema, ¿qué me dice? Vean que en el recipiente se van a vertir 10 mililitros por segundo. ¿Y cuál es la concentración de esa mezcla de bromexina? Por cada 10 mililitros por segundo, la concentración es de... Vean que la tasa de entrada hace referencia a que yo estoy vertiendo en 10 mililitros por segundo una mezcla que tiene 2.5 de bromexina. No sé si logran verlo. Esta parte se refiere a la tasa de entrada. Son 10 mililitros por segundo de una mezcla que tiene 2.5 miligramos de bromexina por mililitro. Entonces, la cantidad de sustancia es la concentración. ¿Cuánto de concentración tiene? El 2.5 de bromexina. ¿Cada cuánto? Cada 10 mililitros por segundo. Entonces, ¿qué obtengo? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuánta sustancia está entrando? 2.5 por 10 son 25. ¿Y qué pasa con las unidades? ¿Cómo me doy cuenta yo de esas unidades? Veámoslo como división. Se cancela ml con ml. Entonces me queda 25 mg sobre segundo. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Algo que no les quede claro de esta parte? Tasa de entrada de bromexina. Vamos de nuevo. Entonces, vean que yo tengo un recipiente que tiene 500 mililitros con un jarabe que tiene esa cantidad. Pero eso es ya lo que tiene el recipiente. Yo estoy determinando la tasa de entrada, entonces esto no me sirve de nada porque eso es lo que ya tiene el recipiente. Entonces, yo ocupo la información de tasa de entrada. Vean qué es esta. En el recipiente se van a vertir, se va a entrar cada 10 mililitros por segundo, ¿cuánto? 2.5 miligramos de bromexina. Entonces, ¿cuál es la concentración? ¿Cuál es la tasa de entrada? ¿Cuál es la cantidad de esa sustancia que entra? Es la concentración que está entrando, 2.5 con las unidades respectivas, y eso lo multiplico a la cantidad de la mezcla. ¿Cuánta mezcla está entrando? Está entrando 10 mililitros sobre segundo de esa mezcla. Y ahora sí. Ese silencio es muy sospechoso. Sí, yo necesito que sí les quede claro. Si hay alguien que todavía no lo oye, me dice. Ok. Entonces, son 25 miligramos sobre segundo de tasa de entrada. Entonces, vean que ya ahí tengo la tasa de entrada. Ahora, me falta la tasa de salida. Entonces, la tasa de salida se calcula con la misma fórmula. Tasa de salida se calcula con la misma fórmula. Vean qué es. La cantidad de sustancia que sale va a ser la concentración por la cantidad de la mezcla. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando sale, tenemos mezclado lo que entró con lo que ya estaba. Entonces, hay una fórmula que dice que yo puedo saber cuál es la concentración en realidad que hay de esa
de bromexina ya en estos 500 mililitros, porque ya cuando sale, recuerden que ya sale lo que había con lo que entró. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la concentración que había de bromexina en el recipiente? Ay, algo hice. ¿Cuál es la cantidad de bromexina que había? Eso es lo que yo necesito encontrar. Entonces vean que la concentración que había aquí es cantidad de sustancia de bromexina. Eso yo no lo sé, yo lo desconozco. Entre cantidad de mezcla. Yo sé que hay 500. Entonces, por eso la formulita que se utiliza para saber cuál es la concentración es de BDT sobre 500. Escribir aquí concentración. ¿Les quedó clara esa parte? Sí, Sí. Ya yo tengo 500 mililitros de mezcla y la cantidad de bromexina no la sé, la desconozco porque cuando ya yo la agregué dentro del recipiente, pues va a ir cambiando constantemente. Entonces, se representa de esta forma, de BDT. Yo no sé quién es exactamente, porque está entrando cada 10 mililitros. Está entrando 10 mililitros por segundo de esta cantidad, entonces es variable, no tengo un valor exacto. ¿Okay? Ahora sí, ¿cuál es la tasa de salida? Vean que es la concentración por la cantidad de la mezcla. Entonces, esa cantidad de sustancia es ¿quién? La concentración, voy a dejarlo aquí porque lo puse al revés para seguir la fórmula. Vean que es la concentración. ¿Quién es la concentración? Este de acá, BT sobre 500. Es mg sobre ml. Es esta cantidad, que no lo genera como fracción. Para que lo veamos fácil, mg sobre ml. Vean que son 500 mililitros y la bromexina es de mg, entonces ahí están las unidades. Por cantidad de la mezcla. Vean que es la tasa de salida. ¿Cuánta cantidad de mezcla estaba saliendo? Recuerden que era, ¿cuál? La misma de entrada. ¿Cuánta cantidad de mezcla sale? 10 mililitros por segundo. Vean que al inicio dice, la mezcla bien agitada sale a la misma tasa de entrada, que era la de 10 mililitros por segundo. Entonces sería esta de acá. Vean que aquí sería 10 sobre 500, es 0,02 por BDT. Y aquí se cancelarían ml con ml, entonces me quedan mg por segundo. Ahora sí, ya yo sé quién es la tasa de entrada, ya sé quién es la tasa de salida, entonces la ecuación diferencial que me queda por resolver es b' de t sería 25, no voy a colocar las unidades, 25 menos 0,02 por b de t. Entonces recuerden que la idea, pues ya luego sería resolver esta ecuación diferencial. ¿Ok? Evidentemente para resolverla de nuevo necesito condiciones iniciales. Entonces, recuerden que, voy a agregar aquí, ya vienen las condiciones para resolver el problema. Cuando yo no he empezado a agregar esa cantidad de bromexina al envase, al recipiente, cuando el tiempo es 0,
En el recipiente hay exactamente 500 mililitros de jarabe y yo sé que exactamente hay 1.5 miligramos sobre mililitro de bromexina. Ya cuando yo empiezo a introducir es cuando esta cantidad de bromexina es variable. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando esa cantidad y la estoy mezclando con la que había. Entonces, por eso no sé quién es exactamente. Pero al momento inicial, a mí me indicaron que en el recipiente hay 500 mililitros de jarabe y una concentración de bromexina de 1.5. Entonces, recuerden que la fórmula que me permite decir cuánta sustancia había es concentración por cantidad de mezcla. Entonces, cuando el tiempo es 0, tengo que multiplicar la concentración con la cantidad de mezcla. De nuevo aquí lo puse al revés para respetar la fórmula. Sería así. Entonces, en total, si veo esto como fracción, vean que se me cancela el ml y me queda 1.5 por 500, son 750 mg. Entonces, mi condición inicial es que v de 0 es 750. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? Está bien, todo claro. Sí, ¿están seguros? Entonces vean que hay que ir jugando. Vamos a devolvernos. La condición inicial es el tiempo 0. No le he agregado absolutamente nada a ese recipiente. Entonces, ¿cuál es la concentración? Utilizo la formulita. ¿Cuál es la cantidad de sustancia? Concentración por cantidad de mezcla. Entonces, esa es la condición inicial. Tengo 500 mililitros y esta es la concentración. Entonces se multiplica y me da 750 miligramos. Después, necesito establecer la tasa de entrada y luego cuando sale, la tasa de salida. Entonces, para la tasa de entrada no hay problema porque yo sé exactamente que por 10 mililitros por segundo voy a ir introduciendo 2.5 miligramos de bromexina. El detalle es cuando sale, porque cuando sale es cuando ya yo voy a mezclar la que había con la que entró. Entonces, por eso es la segunda parte la que se complica un poquito. Entonces, la tasa de entrada es más fácil porque ya yo sé cuánta cantidad entra y cuánto de concentración. Listo. Pero cuando sale es cuando yo no sé exactamente cuánto hay de concentración de bromexina, porque es cuando, les recuerdo, tengo lo que había originalmente, pero constantemente va entrando una cantidad cada 10 mililitros por segundo. Por eso tengo que dejarla de esta forma. ¿Ok? Entonces, yo sé que la concentración es esto, que no sé quién es, pero de fijo hay 500 mililitros de jarabe. Por eso es eso. Y ahora sí, multiplico eso por la tasa a la que sale, que es 10. Y así es como sé cuál es la cantidad de sustancia que va saliendo, cuál es la tasa de salida. Y a partir de ahí ya establezco cuál es la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, me está quedando resolver esta ecuación de acá. Vean que solo tiene una derivada igual a 25 menos 0,02 por b de t y la condición inicial que me estaba dando el problema. Entonces, pues esta es fácil de resolverla. Esta era la que yo les iba a dejar de tarea, pero después me arrepentí. Entonces no lo vamos a resolver y solo planteé uno del siguiente problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Es de primer orden. Ajá. Vean que la puedo ordenar de esa forma.
no tiene variable dependiente ausente, ¿verdad? Aquí tengo esta desde primer orden, pero tal vez puedo ver muy fácilmente que esta yo la puedo resolver por variables separables. ¿Sí lo ven? Sí. Vean que, ¿quién es B'? Es la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Ok? Lo cambio por eso. Voy a despejar aquí el d de t, lo paso a multiplicar. Voy a hacer ese paso. Entonces me queda aquí el diferencial de B es esto por el diferencial de t. Y como esto que está en el paréntesis no depende de t, yo lo puedo bajar a a dividir, perdón. Y ya ahora sí. Esto depende de B y este de t. Se integran ambos lados de la igualdad. Esa con respecto a B y esta con respecto a t. Recuerden que, vamos a ver, esta de acá, vean que es la integral de una lineal en el denominador. Recuerden que esto era logaritmo natural en valor absoluto de lo que estaba aquí. Y pues básicamente, para no perder la constante, podíamos hacerla primero con cambio variable. Entonces a la izquierda me queda esto. Y a la derecha me queda, como la integral de 1, pues sería la variable más la constante de integración. ¿Ok? Y ahora sí. Vean que tengo menos 1 sobre 0,02 multiplicando a este logaritmo. Entonces, voy a pasar este 0,02 a multiplicar acá. Entonces, para no brincarme ese paso, vean lo que queda aquí. Menos logaritmo natural de 25 menos 0,02 por b. Y vean que sería 0,02 por t más 0,02 por a. ¿Y qué les había recordado yo de estas constantes? Para no ir trabajando una constante por una de forma general, pues yo puedo decir que voy a tomar esta como b, como otra constante. ¿Está bien? Para no estar bajando tantas constantes. Por eso está quedando esta. Solo que aquí, este menos, ya lo voy a distribuir al otro lado. Por eso ya aquí me queda menos. Y aquí también. Ya me va a quedar al otro lado menos esa expresión. Pero yo esto si quiero, entonces lo agarro así. Y ya. El más o menos, la idea es tomarlo en cuenta en algún lado. No necesariamente es que aquí me va a quedar menos b. ¿Ok? ¿Siguieron ese cambio? Tal vez aquí es más evidente. Vamos a dejarlo aquí.